La clase de hoy, en particular, les dije que iba a traer un profe invitado. Y el profe invitado, que está ahí con nosotros, Iván Rosales. Eh, el Iván es diseñador industrial y es bachiller en diseño de la Universidad Mayor. Él es especialista en productos mínimos viables, se dedica específicamente a eso, que es justamente lo que vimos la clase del día martes, y obviamente armando prototipos según distintos tipos de proyectos, eh, relacionados todos siempre con el tema de innovación tecnológica. El Iván, además, es mentor de impacto, hace mentorías a emprendedores que también están medio complicados con el tema de su emprendimiento. Es profe también del Duoc y hace también clases en la USACH, eh, también con temas de prototipado y diseño. Así que, Iván, agradecido por participar en esta clase y que en particular le puedas dar una pincelada a los estudiantes acá del diplomado con respecto a los prototipos en particular. Iván además tiene una empresa, prototipo.cl, ahí también les va a contar un poquito más acerca de él. Es seco el Iván. Ahí también, Iván, si puedes contarle la historia de la estufa, que es el Iván armó el diseño de una estufa que probablemente todos tenemos en las casas. Así que nada, un invitado de lujo el que tenemos acá. Sáquenle el jugo, háganle todas las preguntas que sean necesarias, cosas que no entiendan. Démosle, yo voy a estar en el chat acá, así que me dejan las preguntas por el chat y vamos haciendo ahí la dinámica. Así que, Iván, nuevamente gracias por participar con nosotros, estar acá, y te dejo el micrófono y el escenario 100% tuyo. Ya, perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Ya, súper. Gracias, Seba, por la invitación. Seba me invitó a estar presente, principalmente para mostrarle mi visión de lo que significa prototipar y llevar a concretar las ideas de proyectos o emprendimientos innovadores, ¿ya? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora principalmente es netamente pura experiencia, desde ya hace más de 16 años trabajando como diseñador industrial. También he tenido experiencia como emprendedor, también he metido la pata, también he postulado algunos fondos, me he ganado uno, no me he adjudicado varios también, así que en ese sentido ya estoy en el carrete. Tengo experiencia en desarrollo de productos, que significa hacer ya desde análisis de uso, desarrollo de alternativas de diseño, prototipar y después trabajar directamente en la fabricación del producto. Como dijo Seba, trabajo haciendo estrategia en diseño, identidad y marketing. Tengo también un diplomado de ecodiseño y aparte mi vida desde este año está fuertemente enlazada con la enseñanza, así que de docente ya en varias horas de la semana. Como pueden ver, acá tengo algunos tipos de imágenes de distintos proyectos. La gente me llama y me recomienda, principalmente los clientes que tengo, eh, fundamentalmente para trabajar en proyectos raros. ¿Qué significa eso? Significa que el área de diseño de producto es súper, a la vez, es específico y a la vez también bastante general, porque como la mayoría de mis clientes son muchos emprendedores o inventores o tienen su idea y tienen su fondo y quieren desarrollar algo nuevo, no saben cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido tengo experiencia en agroindustria, minería también y experiencia también en desarrollo de productos como la cocina FENSA, hace tiempo atrás, cocina FENSA Titanium, que estuvo en el mercado hace varios años ya. Y acá empezamos a hacer principalmente análisis de uso en la cocina, cómo la gente vivía en la cocina, investigamos, fuimos a, como dice un amigo, fuimos a pechar con el segmento específico para ver cómo la gente trabajaba en la cocina y usaba el aparato en sí.
Entonces, como pueden ver acá, aquí hay algún tipo, un resumen muy resumidamente de algunos conceptos de cocina. Y en definitiva, lo que salió al mercado es lo que la gerencia comercial y técnica resultó ser lo más óptimo para competir con Whirlpool en ese tiempo. Entonces, desde el desarrollo desde la investigación, perdón, hasta el desarrollo de alternativas, diseño de alternativas y después hacer la familia de productos y de diseñar y prototipar y probar y testearlo, ya sea con focus group, nos demoramos 8 meses en diseñar una cocina. Eso es principalmente, de hecho, se demora menos un edificio en levantar la obra gruesa y las terminaciones, es más rápido que hacer una cocina, ¿ya? Y en ese sentido vimos la experiencia, justo al lado de la agencia estaba eh, ya empezando la obra, terminaron el edificio y nosotros seguíamos todavía haciendo justo el prototipo. Es algo que por lo general la gente cuando ve que las cosas están hechas piensan de que se hacen de manera automática y mágicamente, pero el proceso de diseño es súper iterativo y trata de acercarse en lo mejor posible a la solución óptima que puede desarrollar, ¿ya? La pregunta es por qué es importante hacer prototipos para el desarrollo de proyectos de emprendimiento innovadores. Es relevante porque hay un fenómeno que es fuertemente enlazado, principalmente cuando los proyectos están en fase de idea o tienen algunas primeras pruebas, que es la incertidumbre. Entonces, ¿por qué es importante prototipar? Principalmente es importante porque me ayuda a concretar las cosas y empezar a trabajar en base a pequeñas metas comprobables, ¿ya? Para sintonizarnos, principalmente Corfo define un prototipo y en definitiva es lo que más se acerca a distintas definiciones que podemos encontrar internacionales. Corfo dice que es una prueba piloto que se fabrica de un producto y que sirve de modelo para fabricar y testear otros iguales. Tiene las características técnicas de funcionamiento de prototipo final. Existe un ciclo de retroalimentación para evaluarlo si no son satisfactorios, ¿ya? Entonces, lo que digo yo, y principalmente lo que está acá destacado en azul, es lo que me ha pasado y es lo que he tenido como experiencia. Yo veo que es una estrategia de acción creativa rápida y barata para probar algo, materializar la idea de experiencia de un usuario en específico, y en ese sentido yo puedo maquetear o prototipar. Hay gente que dice maquetar o maquetear, principalmente lo mismo, pero la palabra prototipar se usa actualmente para conceptos como maqueta o prototipo. Cuando hablo de maqueta es algo que es mucho más básico. Yo ocupo papeles y cartones y una jerga ya del área de diseño y arquitectura, pero el prototipo se ocupa también para unificar esa técnica para el resto de las profesiones. Otro punto importante es alinear las imaginaciones. Lo que yo me imagino, quiero que la otra persona me entienda y no se imagine otra cosa, ¿ya? Cuando yo empiezo a hablar de mi idea y empiezo a dibujar en el aire y a explicar ya con mímica, ya la cosa no está siendo muy entendida, porque todos los seres humanos tenemos una imaginación súper particular en sí y cada uno ve desde la experiencia que tiene. Entonces, cuando quiero que la otra persona me entiende, es necesario prototipar, ¿ya? Lo puedo usar para probar si tu idea funciona o no, es materializar la idea principalmente, ¿ya? Prototipar siempre es y está y será orientado a la acción. El prototipar tiene que ver con llevar la idea a la acción, ¿ya? Eso es lo bonito y lo práctico, en que ya me salgo del rollo mental, es decir, sabes que si a lo mejor mi idea puede ser innovadora o no, mejor me salgo del rollo y empiezo a concretar de una manera física mi prototipo. Otra característica es explorar, es entender y es comunicar, ¿ya? Entonces, cuando yo exploro, me voy dando cuenta cuando meto las patas, cuando acierto en algo y voy aprendiendo de ese proceso. Entonces, eso es lo relevante de prototipar. Es un proceso iterativo para aprender y probar. Cuando hablo de iteración, me refiero a volver a probar, volver a aprender del error y empezar a mejorar la otra versión, y eso es iterar, es tener una retroalimentación de alguien que lo haya probado o testeado con respecto a los usuarios. Desarrollo de ideas, explorar alternativas, descartar y elegir. Principalmente para descartar y elegir también sirve mucho, porque hay veces que me ha tocado con clientes, no sé qué alternativa tomar.
hago esta o hago la otra. Yo le digo, sé que hagamos las dos y sometámosla a testeo, que la gente nos diga. Más allá de los gustos personales, esto es súper práctico. Entonces, lo que dice la gente es lo que valida mi diseño. ¿Se fijan? Entonces, es súper práctico. Y principalmente cualquier persona puede prototipar. No es necesario tener conocimientos de diseño, de ingeniería o de arquitectura para prototipar, ¿ya? Esos son el lado derecho, lo que por lo menos he tenido como experiencia. Prototipar es necesario porque me permite avanzar. Siempre cuando hablamos de prototipo, depende plenamente del estado de madurez de mi proyecto. Si yo estoy muy en fase de idea o tengo alguna muestra o alguna maqueta o algún prototipo en etapa temprana, también me permite avanzar. Como pueden ver acá, en un principio tenemos la investigación, tenemos que ver qué es lo que le hace sentido a nuestro usuario, yo puedo prototipar y después empieza a pasar el tiempo y yo voy afinando esta puntería. En ese sentido, la incertidumbre siempre está. Y en un principio, la incertidumbre, cuando estoy en fase de idea y ya tengo a lo mejor algunas primeras versiones en mi diseño, la incertidumbre es mucho más grande, ¿ya? Y el óptimo sería gastar poca plata en ese nivel de incertidumbre cuando es mucho mayor, porque el riesgo es mucho mayor también. Entonces, destino la cantidad de dinero ya cuando tengo cierta certeza en este ámbito de incertidumbre. Cuando hablo acerca de la madurez de mi proyecto, existe esto, que lo pueden ver en el viaje del emprendedor, en donde se da esta línea de tiempo que se cruza con un hito importante que son las ventas y que por lo general todos los emprendedores me fracasan sus proyectos en este valle de la muerte antes de empezar a lograr el punto de equilibrio y el proyecto, el emprendimiento ya no es negocio. Entonces, en toda esta etapa se debe prototipar, pero los prototipos son distintos. Cuando yo empiezo, cuando ya tengo cierta experiencia, cuando estoy logrando ventas, cuando ya tengo que escalar, tengo que hacer más unidades, cuando ya tengo que irme a otro país, por ejemplo, cuando tengo que tener otros procesos, cuando tengo que llenar la góndola del supermercado, son otros tipos de problemas y yo también puedo prototipar, pero el foco pasa a ser distinto. Entonces, es súper relevante saber en qué etapa, en qué camino estoy yo con mi proyecto de innovación o con mi emprendimiento. ¿Tengo ya venta? Esto es muy probable que esté acá. Si no tengo venta o estoy buscando socio estratégico, saber bien cómo puedo hacer el modelamiento del negocio, que principalmente yo puedo estar por acá, ¿ya? Le hablé acerca de esta palabra que es el cuco para cualquier tipo de proyecto y netamente cuando hablamos proyecto de innovación, que es la incertidumbre, ¿ya? Incertidumbre tiene que ver mucho con el fracaso y prototipar ayuda a reducir los riesgos y aprender de fracaso. Si yo tengo algún problema identificado que tiene mi segmento o mi cliente o mi usuario, creo que ya tengo la solución para satisfacer o para ayudar a mi cliente con este problema. Y aquí puedo tener ideas, puedo tener un modelo de negocio, yo puedo tener algún producto, yo puedo pensar en alguna solución y yo tengo la hipótesis de que esto funciona para ayudar a este problema. Entonces, cuando tengo esta hipótesis, por lo tanto, nuestro prototipo o nuestro producto mínimo viable es un experimento. Nuestro prototipo siempre es un experimento, el cual nos ayuda a someterlo a prueba, ¿ya? Y en esta relación de satisfacer plenamente el problema con lo que tengo yo como idea, está el fracaso fuertemente asociado, ¿ya? La gracia acá es que el fracaso siempre va a estar. Entonces, el ánimo para prototipar que yo recomiendo siempre es el ánimo de juego. Yo fracaso, pero lo importante es porque yo entiendo y cuál es el aprendizaje cuando fracasa mi experimento para volver a iterar y volver a tratar nuevamente, ¿ya? La gracia acá es fallar pronto, rápido y barato. Por eso vale la pena fracasar tempranamente y a muy poco costo, ¿ya? Y principalmente está el aprendizaje que tiene que ser súper relevante en cualquier desarrollo de proyecto. Importante para desmitificar la práctica de prototipo o prototipar. Prototipar
están las siguientes afirmaciones. Todas estas afirmaciones que tengo acá, se las he escuchado a mucha gente que pueden ser emprendedores que me ha tocado mentorear, o clientes que me ha tocado asesorar, o amigos que también han tenido algún tipo de proyecto. Prototipar solo es imprimir en 3D, eso es falso. Cuando la gente piensa de que la impresora 3D es la panacea para prototipar, hay un cierto sesgo ahí en el cual la impresora 3D permite hacer ciertas pruebas volumétricas, pero difícilmente va a ser mi prototipo en sí. ¿Por qué? Porque el material no está hecho para someterse a pruebas y a carga física o a esfuerzo físico. La impresora 3D principalmente ayuda en una pequeña parte de este gran proceso que es prototipar, ¿ya? La impresora 3D no es la panacea para todo con la impresión 3D que conocemos actualmente. Tiempo atrás, y les voy a mostrar un proyecto ahí, me tocó hacer un prototipo para un emprendedor que Seba les va a mostrar más adelante, en la cual él inventó un dispositivo, un gel, que ayuda a que la uva siga pensando que está en la parra o el espárrago también. Entonces teníamos que diseñar algo para colocarlo en la uva, y este prototipo, en ese tiempo, las impresoras 3D prácticamente no existían en Chile. Me tocó mandar a imprimir el prototipo, una estereolitografía, algo físico con el cual el cliente andaba vendiendo el proyecto. Entonces, la impresora 3D fue precisa ahí, pero no me va a servir para cuando yo tengo que hacer miles de unidades, ¿ya? Imprimir 3D o en impresora 3D no ayuda para todo el proceso del desarrollo de producto. Otra afirmación, si quiero hacer más prototipos, me compro más impresoras 3D. También va enlazada con lo anterior. Entonces, pensar de que la impresora 3D, yo comprando más impresoras 3D, puedo hacer más piezas, puede que a lo mejor tenga efecto, pero en definitiva la impresora 3D, si quiero hacer más piezas, no me va a servir. Lo más probable es que me sirva otro proceso de fabricación que tengo que investigar y conocer más adelante y hablar con gente que sepa hacerlo. Prototipar es solo trabajar con papel para hacer mi maqueta. No. Cuando yo quiero hacer una idea rápida, sí me sirve el papel y me sirve todo lo que tengo a mano. Si compraron un producto, por ejemplo, en el Black Friday y tienen una tremenda caja de cartón porque compraron un refrigerador y tienen eso a mano y les sirve para hacer un volumen, factible, denle con eso, pero va a ser una primera maqueta de la cual yo a lo mejor puedo tener alguna experiencia para aprender, pero más adelante tengo que cambiar la materialidad, ¿ya? ¿Prototipé una sola vez al principio? No, prototipar se hace en todo el proceso de un proyecto, ¿ya? Tengo mi prototipo, lo validé yo mismo, mi tecnología es la mejor. Esto es un error fatal. Tener emprendedor enamorado de su idea o de su tecnología es súper complicado. ¿Por qué? Porque por más que el emprendedor sea muy genio o muy capo tecnológicamente hablando, esa tecnología, si no la usa un ser humano, no va a servir de nada, ¿ya? Y en ese sentido, el emprendedor y la persona a cargo del proyecto tiene que entender de que no es para él la tecnología, sino que es para otro. Entonces, a esa otra persona que la va a usar, es relevante que esa persona lo adquiera completamente y no quede como un buen invento, ¿ya? No sé prototipar, no soy diseñador ni arquitecto. Eso comúnmente pasa, ¿ya? No, yo no sé dibujar, yo no sé hacer esto. Prototipar es una habilidad que se aprende. Todos no nacemos con una capacidad de prototipar, pero sí podemos experimentar de distintas maneras. Me ha tocado hacer prototipos hasta con cartón o con Lego, con lo que tengo a mano. Entonces, si en algún punto yo tengo que empezar con lo más básico que tengo a mano, no tengo que ser arquitecto o diseñador. Siempre tengo que tener algo en claro para mostrárselo a alguien para que esa persona me diga, sí, me parece, no me parece, o no funciona, o sí funciona. Prototipo es un experimento para llegar a concretar una hipótesis y probarla. ¿Cómo testeo mi prototipo? La gran, el gran misterio es cómo testar mi prototipo, ¿ya? ¿O vale la pena testarlo? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque un prototipo se diseña, es un experimento, ¿ya? Lo importante al diseñar un prototipo es que tengo que tener el foco de quién va a ser mi usuario ideal, mi early adopter, se le llama también. Entonces,
La gracia es que tengo que aprender de él, puedo entrevistarlo, puedo estudiarlo, y esta es la persona que me va a ayudar a probar mi concepto, ¿ya? Mata la idea, prueba tu proyecto. Principalmente es eso, es lo que les decía, es salirse de la rumia mental y pasar a la acción. Y en ese sentido yo siempre digo, mata la idea, prueba tu proyecto, concrétalo, haz una muestra, graba un video, mándalo por WhatsApp, entrevista a la gente, con lo que tenga a mano, sirve, ¿ya? Siempre la gracia está en que yo tengo que probar. Mi hipótesis está en que yo digo, yo creo que mi solución ayuda a esta necesidad de X personas, pero si no lo experimento y no tengo a ese segmento, eso va a estar más bien en mi cabeza y no hecho concretamente. Somételo a prueba, haz varias pruebas con distintos usuarios y escúchalo. Yo siempre he dicho que vale la pena tener un emprendedor que esté enamorado de sus clientes, de sus usuarios, que de su tecnología. ¿Por qué? Porque si la persona escucha bien a su usuario, escucha bien a su segmento, puede crear soluciones y distintos productos o aplicaciones que esta persona le puede comprar, ¿ya? La misma persona, el mismo segmento va a terminar diciendo con sus preferencias qué es lo que desea y qué es lo que valora, ¿ya? Se escucha bajita la voz, parece. A ver, voy a apagar el ventilador. ¿Ahí me escuchan mejor o no? Sí, ya mejor. Estaba hablando acerca de someterlo a prueba. Varias pruebas con distintos usuarios y escúchalo. Cuando yo creo que tengo la panacea o una solución para un usuario con ciertas características, tienes que buscarte varios usuarios con esas características. Entonces, la gracia está en tener a varias personas distintas que vean tu proyecto y estas personas te den el feedback y eso hace que yo ajusto y mejoro mi proyecto. Definir una métrica de prueba, importante. Si yo tengo un prototipo, yo digo, esto le va a gustar al 70% o al 80% de las personas que lo prueban, yo digo que mi proyecto es exitoso. Si yo tengo un prototipo y logro decir, ¿sabes qué? Esto se lo voy a mostrar a 10 personas. Si 7 personas me dicen, ok, me lanzo. Perfecto. Y si las 7 personas me dicen, ¿sabes qué? No, no, solamente 3 personas de 10 me dijeron que valía la pena, pero el resto de las 7 personas, importante hacerse preguntas, aprender por qué no funciona o por qué no gusta, ¿ya? En base a esa prueba, yo veo si se aprueba el diseño, si no se ajusta, yo aprendo acerca de lo que la gente le dice que no le parece acerca de mi proyecto, o principalmente algo súper relevante, aborto con mi proyecto. Es súper relevante saber cuándo dejar el proyecto o cuándo dejar el emprendimiento porque ya me voy a dedicar a otra cosa y así evitar que el chicle se estire y yo paso años y años con un proyecto sin vender ni uno y viviendo de las lucas que me dé Corfo. Y eso pasa, la manía de muchos emprendedores, en donde no saben cuándo declinar y cuándo acabar el proyecto o a lo mejor hacer otra cosa. ¿Ya? Permite desarrollar, permite tomar la decisión si sigo o no. ¿Ya? Eso es súper relevante y tenemos que tener conciencia de que si no está yendo mal, ya hice 3 tipos de prototipos, lo testé con 50 personas y hay algo que no funciona, hay algo ahí raro que y mi olfato dice, ¿sabes qué? A lo mejor estáis haciendo algo mal, cambia de cómo estás haciendo las cosas, o en una de esas, ¿sabes qué? Otro tipo de usuario o otro tipo de prototipo que tienes que hacer, ¿ya? Errores comunes de cliente emprendedor al momento de desarrollar un prototipo o un proyecto. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir, emprendedor enamorado de la idea o su tecnología o su algoritmo, no de su usuario. Pasa de que yo puedo tener una persona que es seca, un electrónico, puede hacer un muy buen circuito, un muy lindo producto, pero la gente no lo compra. Y eso pasa. Si yo tengo a alguien que inventó cierta tecnología, pero la persona no le hace sentido, ese proyecto está destinado a fracasar. Entonces, lo peor es estar enamorado de la idea, ¿ya? Y es lo que le digo siempre a mis alumnos, cuando hacen prototipos, lo someten a estas pruebas,
y en definitiva cuando tienen ese aprendizaje, el diseño y el segmento puede cambiar algo, a lo mejor no es una aplicación, a lo mejor es una página web, a lo mejor no es un gran producto, a lo mejor es una parte de ese producto que yo tengo que hacer para que se complemente con otro. Hay algo que yo tengo que ir aprendiendo para afinar la puntería y reducir esta incertidumbre. Pensar en el diseño final. El primer prototipo será el definitivo. El pensar que le van a chuntar a la primera es súper complicado. No he conocido ningún emprendedor que lo haga y por lo general no ocurre. Debería ser un marciano y si alguna vez lo logra, que me llame para ver si realmente es así. Cuando pensamos que en mi proyecto yo hago un primer prototipo, tengo un primer producto y que este va a ser el definitivo y tengo que conseguirme a alguien que me fabrique 1000 unidades de esta cuestión, probablemente eso ya me está haciendo ruido. Digo, en algo me está mintiendo o puede estar enamorado el cliente, o sea, mi cliente con su proyecto y en definitiva no hay algún sesgo ahí, algo que me huele un poco complejo. Todo lo hago yo mismo, no necesito a nadie. Eso es súper falso. No, un emprendedor que haga solo las cosas, que él mismo fabrique su prototipo, está bien al principio a lo mejor, pero llega el momento en el cual el mercado le va a pedir muchas unidades, le va a pedir 1000 unidades, 100 unidades, y esa persona tiene que aprender a tener proveedores, tiene que aprender a pasar la pelota y tiene que aprender a que su negocio, la visión la tiene él, no puede estar empecinado en hacer un detalle que pensando en que su proyecto es mucho más grande. Entonces, pensar que tú haces solo las cosas, por lo general, no tiene buen puerto, ¿ya? Mi primer prototipo lo quiero hacer de acero inoxidable, de mejor calidad, y aún no lo tengo probado, pero tengo un taller que me puede hacer un buen precio. Y esto me pasó para una estación de trabajo para minería, en donde yo coticé el diseño del prototipo, hacer un prototipo en MDF o en algún aglomerado rápido, porque había que testear las medidas. Había muchos elementos en los cuales la persona tenía que trabajar. Y me dice, pero Iván, me estáis cobrando por diseñar esto y tengo un taller acá que me lo hace más encima de ser inoxidable y tú lo querías hacer de madera. Yo le digo, porque a mí me interesa que esta cuestión funcione. El taller le interesa vender HH, hora máquina y material y no está comprometido a que tu proyecto funcione. Entonces puedes tener algo de acero inoxidable muy lindo, pero no te va a funcionar. Entonces, te propongo hacer esto primero, hagámoslo en madera, aprendamos de esta cuestión, veamos si las medidas funcionan, si se puede armar como lo quieres hacer, y después pasamos con el tipo de acero más adelante, con el acero que te piden en faena. Y aún así, la persona sigue, no, pero si me pide menos plata, y en definitiva piensa de que tener el acero inoxidable es mucho mejor para el proyecto porque es el acero inoxidable, pero en definitiva es una materialidad. Y en ese sentido, gente con ese sesgo no aprende hasta que le pasa y hasta que gasta plata y hasta que tenga la cuestión ahí que no se puede usar, hasta que pueda aprender, ¿ya? Por lo general pasa eso. Tengo el prototipo probado, ahora debo fabricar 500. ¿Cómo fabrico varios? ¿Uso el mismo proceso de fabricación para escalar? Muy difícil va a servir el mismo proceso, ¿ya? Cuando hablamos de escalar y cuando hablamos de tener muchas unidades, son procesos totalmente distintos, ¿ya? Y acá yo digo y aconsejo a este tipo de emprendedor a hablar con alguien que sepa de proceso. Comúnmente una pieza puede hacerse en distintos procesos, cada uno tiene sus pros y sus contras. No hay el proceso ideal para todo. Uno puede trabajar con fibra de vidrio, con acero, con madera, con inyección en plástico, y cada tipo de proceso tiene sus pros y sus contras. Hacer una matricería cuesta mucha plata y si yo no hago miles, no vale la pena hacerla, ¿ya? Y cuando tengo que hacer miles, tengo que saber que es una inversión muy fuerte porque esa matricería y esa máquina tiene que estar produciendo constantemente, si no, no vale la pena hacerlo, ¿ya? Tengo que hacer prototipos, me puedo comprar 10 impresoras 3D y la hago. Y tiene que ver también con lo mismo, el seco de la impresora 3D, que hay que tener ojo en dónde ocuparla en base a qué tipo de proyecto y en qué etapa estoy, ¿ya?
por lo general, estos son los errores más comunes. Así que si alguna vez se ven pensando en algo de eso, ojo ahí con eso, porque probablemente no están haciendo algo que vale la pena hacer antes de gastar tiempo y plata en algo que todavía te falta por avanzar. En prototipar no solo se hace la etapa de prototipar en Design Thinking, ¿ya? Tengo entendido y el SEBA le ha mostrado acerca del Design Thinking, en donde yo empatizo, defino, ideo, prototipo y testeo, ¿ya? Existe una etapa que es prototipar, pero principalmente idear y testear también tienen esto de prototipar y de probar, ¿ya? Me ha pasado que por lo general, y esto es lo que tengo hecho con mi socio, cómo vemos los tipos de proyectos, principalmente cuando yo tengo un proceso, un producto para prototipar, para generar una innovación tecnológica, si yo tengo el concepto de idea, acá tengo maquetas de idea. Acá yo tengo maquetas simples, materiales baratos, aquí yo especulo, acá yo puedo hacer algo a escala, no necesariamente tengo que hacer algo a tamaño real. Yo aquí puedo especular mucho, plasticina me sirve, el material que tenga a mano, si tengo los legos de mi hijo, ocúpalo. Todo sirve. Y aquí yo hablo acerca de qué tipo de inspiración yo puedo tener para probar mi idea. Una vez que aprendo de esto, paso a los tipos de maquetas funcionales o maquetas no funcionales o pre-prototipos que también podemos encontrar en el mercado. Yo aquí no tengo materiales definitivos, pero sí tengo materiales baratos, por ejemplo MDF por acero, como el ejemplo que les dije, en donde yo aprendo de esto. Yo aquí veo cómo el usuario se enfrenta, cómo puedo aprender de eso antes de gastar más plata. Cuando yo hago testeo y lo someto a uso, yo aquí estoy iterando. Y esto es un ciclo que yo voy aprendiendo. Meto la pata, aprendo, acierto, escucho a mi usuario, escucho a la gente con la cual usó mi prototipo y aquí voy iterando, y aquí voy aprendiendo, ¿ya? En esta primera parte, yo trato de fallar barato y rápido, aprender y definir estrategia. ¿Por qué? Porque viene algo súper relevante que es un prototipo funcional o un producto mínimo viable también, que algunos lo llaman, o inclusive hasta lo confunden, en donde yo aquí valido el negocio. Yo aquí tengo materiales casi definitivos, sin terminaciones, pero funcional. Yo aquí tengo plano de fabricación, yo aquí tengo ya contemplado el uso de algún proveedor. Yo aquí tengo que validar, ¿ya? Pongo en escena el producto, proceso o el servicio. Después el prototipo, ¿qué es lo que hago? Viene algo que yo le llamo una estrategia de producto. Yo aquí tengo que aprender de este uso y de validación del prototipo funcional. Yo aquí itero nuevamente, voy aprendiendo en la marcha que va pasando. Hasta que me toca escalar, hasta que hago la venta y tengo mercado, la gente me empieza a pedir más mi producto y tengo que saber qué es lo que tengo que desarrollar para hacer un escalamiento o una preserie o serie corta de fabricación. Yo aquí tengo material de proceso definitivo, tengo terminaciones finales, tengo otro tipo de problema y también me sirve prototipar. Principalmente cuando yo hago una estrategia de producto, tengo otro tipo de problemas. Yo aquí tengo que aprender acerca de qué matricería hacer, qué envase, qué embalaje, cómo se tiene que ver mi producto en punto de venta, cómo armo mi línea de producto, si ofrezco el mantenimiento de mi producto, si tengo que generar etiquetas, si tengo que generar mi página web, que también va en definitiva la estrategia del producto que yo tengo que hacer. Y aquí se me aparece el mercado, ¿ya? Yo cuando estoy en esta etapa del desarrollo de mi proyecto, yo aquí tengo otros problemas y también puedo seguir prototipando, ¿ya? Entonces, cuando tengo el mercado encima, me sale más caro equivocarme. Cuando no tengo el mercado encima, es mucho más barato equivocarme y vale la pena equivocarse, porque me equivoco barato y rápido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo prototipo en toda la vida de mi proyecto. ¿Por qué? Porque si ya tengo un producto en el mercado y tengo el olfato de que a lo mejor puedo hacer una familia de productos, puedo generar otro tipo de productos para otro segmento, eso vale la pena hacerlo, ¿ya? Entonces, la gracia está en que prototipar lo tengo que tener tan en el ADN como emprendedor, porque me permite ahorrar plata
y tiempo, ¿ya? Y acercar, reducir la incertidumbre que está en mi proyecto. Después de prototipar, hacer mi PMB, ¿qué viene? Vale la pena siempre investigar y saber acerca del proceso de fabricación. Desde el comienzo del proyecto, no confundir termoformado con inyección, y me pasó la semana pasada. Me junté con emprendedores, estamos ahí todavía no sabemos si trabajamos o no. Que estos cabros se ganaron un proyecto, un financiamiento Corfo, no recuerdo qué fondo era, pero ellos pusieron que lo tenían que hacer termoformado, pero resulta que lo que entendía por termoformado era inyección. Entonces el emprendedor está en un problema. Si yo prometo hacer termoformado, tengo que saber qué es lo que es un termoformado, ¿ya? Entonces, cuando hablo de termoformado, principalmente no tengo ningún ejemplo acá. Son cuando compro, por ejemplo, el cepillo de dientes y viene el cartón atrás y el plástico que tiene el cepillo, y yo veo el cepillo, eso es un termoformado, ¿ya? Es una lámina de plástico que yo coloco un molde, provoco presión como una aspiradora, entonces el plástico toma la forma de mi matriz. Entonces, este cabro no sabía que era eso, pensaba que era una inyección. Entonces estaba pensando un tipo de molde termoformado en inyección y tenía, pero la escoba conceptualmente y Corfo espera que haga termoformado, porque es lo que tiene comprometido. Entonces, el emprendedor en sí tiene que tener la responsabilidad de informarse bien antes de prometerle socorro. Yo le decía, te está ahí metiendo en un gran problema porque lo que estás diciéndome no es un termoformado, eso es una inyección. Entonces, cuando yo estoy pensando en el mercado, cuando yo estoy pensando en hacer miles de unidades, tengo que saber bien y tengo que informarme bien y tengo que preguntarle a alguien que sepa decir, ¿sabes qué? Ese proceso es inyección, ¿no? Y para eso hablamos en 2 años más cuando ya tengáis pedido del Jumbo y tengáis que llenar un montón de góndolas en todo Chile, ahí hablamos, ¿ya? Son problemas súper específicos, pero con una escala totalmente distinta. Se vienen otros problemas, como les dije. Después tenemos envasado, packaging, marketing, punto de venta, logística, producción, hacer crecer la familia de productos, diferenciación y fidelidad. Porque cuando yo ya tengo mi producto mínimo viable, tengo que aprender y tengo que definir también qué pasa con mi packaging. Tengo que diseñar mi packaging. Si tengo que llevar varias cajas, tengo que pensar cómo se paletiza, cómo se transporta, entonces ya los problemas son distintos. Entonces, en ese sentido, el emprendedor que está en un proyecto ya a fase de idea, muy difícilmente puede saber qué es lo que se le viene al futuro, pero si pregunta, si empieza a informarse, toma decisiones que son súper acorde al momento en el cual está. Iván, A ver, aquí hay una pregunta de Natalia eso, Cuadra. esa era la pregunta que te iba a leer. Con ¿La respecto al etapa de prototipo prototipo funcional. funcional sería equivalente al pilotaje en palabras de metodología ágiles? Sí y no, totalmente. Sí, es equivalente al pilotaje. Así es. Sí, cuando yo tengo algo que tengo que probar y tengo que hacer pruebas cortas y aprender de esto, si estoy bajo la metodología ágil, que también se parece mucho también a la metodología de Lean, tienes que tener de manera muy rápida hacer la experiencia para aprender acerca de eso. Tengo ejemplos más adelante que lo voy a mostrar, ¿ya? Pero sí, se relaciona completamente, Natalia. Pedir ayuda especializada, hablar con profesionales con experiencia para saber qué hacer. Me pasa, y eso me pasa mucho con clientes ingenieros que he tenido, algunos doctores ya, que tienen el ego tan grande, y aquí es donde ya empezamos y yo lo empiezo a agarrar para el SEBA en ese sentido. Claro, como era ingeniero, piensa que tiene respuestas para todo. Entonces, tiene que haber un ánimo y este ánimo humilde para saber de que siempre va a haber alguien que sepa de proceso, que va a saber más que tú, ¿ya? Y se dedica a hacer eso. Entonces, yo no soy experto
en procesos, pero sí por lo menos sé para dónde va la micro y siempre va a haber alguien que se dedique a hacer eso y que va a saber más aún acerca de ese tipo de procesos y en aquel yo le pregunto y yo hago el plano para esa persona, ¿se fijan? Pero si yo tengo mi red de proveedores, el viejo que me trabaja los fierros, el que sabe muy bien cómo soldar y qué tipo de acero colocar y en donde yo me informo para hacer un plano para fabricar bajo ese proceso. Entonces, en ese sentido, eh, la ayuda especializada siempre tiene que estar y yo tengo que pedir ayuda de un profesional especialista, ¿ya? Siempre va a haber alguien con experiencia que se va a dedicar 100% a ese proceso y que sabe más que yo, ¿ya? Saber de todo un poco tiene valor, sí, y saber llamar a quien es seco en ese punto también lo es, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vale la pena completamente y el ego controlarlo bien bajamente, harta humildad y preguntar siempre, ¿ya? Eso da valor y amplía la mirada, porque siempre hay alguien que sabe más que tú. Vender qué acciones no aparece, se termina beca Corfo. Entonces, la venta es súper relevante. Si mi producto tiene un mal nombre, tiene una etiqueta que no da valor, no seduce a nadie, probablemente te va a ir muy mal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la venta aparece otro tipo de problema en donde vale la pena poner ojo y asesorarse bien, ¿ya? Tengo clientes que quería hacer un envase nuevo, pero yo le decía, ya, ¿y cuántos envases de harina estáis haciendo a la semana? 20. No, te conviene mejor hacerlo en etiqueta, a lo mejor en 2 años más cuando sea rica y famosa y Walmart pida mucho más envases, nos dedicamos a hacer un envase 100% especializado. Por ahora, cómprate estos 2 pack envase tipo diseñemos una buena etiqueta, cambiémosle el nombre al producto. Son acciones estratégicas que te permiten saber qué hacer para evitar perder plata y meterte en problemas que son complejos. Y en hacer un envase tienes que tener miles de unidades, tenés que tener bodega, tenés que tener una línea de envasado, son otros tipos de problemas. Entonces, un emprendedor que está recién saliendo puede tener algunos clientes, son otro tipo de problemas y de escala. ¿Se fijan? Entonces, cuando se termina la beca Corfo y en definitiva el emprendedor tiene que estar apostando siempre a vender más, no en cómo hace cundir la plata de Corfo para sobrevivir, ¿ya? Es por lo general siempre el error más común que he visto. Iván, ahí Dime. Pamela tiene una pregunta, dice, ¿cómo se puede extrapolar todo esto que hemos conversado acerca de los prototipos, pero ¿Mm? cómo lo podemos llevar eventualmente a los servicios? Porque uno generalmente habla de productos más tangibles, pero ¿cómo lo podemos llevar a un servicio que muchas veces, la mayoría de las veces, es un intangible? En un intangible, la lógica es la misma, claramente cambia la forma de cómo hacerlo, pero yo me puedo hacer un video corto, puedo explicar el recorrido de algún tipo de servicio, puedo mostrar la experiencia de ese servicio sin haber hecho nada, pero sí el maquetearlo y el prototiparlo para que la persona que te ve el video, por ejemplo, lo pueda hacer. Se pueden ocupar infografías, se pueden hacer videos cortos, se pueden hacer maquetas de recorrido de servicios también. Entonces, en ese sentido, el ánimo es el mismo, el método es distinto, sí, tiene que ser una forma creativa de hacerlo para que tú no gastes los recursos que tienes que gastarlos después, tienes que maquetear esto, te puedo hacer un video, hay tecnologías para hacerlo, hay muchas tecnologías baratas y rápidas para hacer un video, un storyboard o una infografía. Entonces, yo me puedo hacer mi infografía, mi video en TikTok, en Instagram y testear eso. Y eso es factible, eso se puede hacer. Entonces, ¿estás dispuesto? ¿Te gustaría este tipo de servicio? Cuéntanos qué te parece, lo puedes hacer. Y en definitiva, varios tipos de proyectos que postulan a crowdfunding lo hacen de esa manera, sin haber hecho ni uno. Y venden el proyecto antes de haberlo fabricado, entonces, o haber hecho el intangible en sí. Eso pasa también con aplicaciones, con sitios web,
y de esa manera se puede también prototipar de manera rápida y barata. ¿Debo ser diseñador para prototipar? ¿Debo tener tecnología o materiales especiales para hacerlo? No, lo hago yo, lo mando a fabricar, por lo general eso pasa, ¿ya? Existen estos tres tipos de prototipos que pueden encontrar como concepto. Están los prototipos de inspiración, que son los materiales mucho más baratos, y me permite experimentar y mostrárselo a alguien para que me diga qué hacer, ¿ya? Son rápidos de hacer y es con lo que tengo a mano. Una vez que aprendo de este tipo de prototipo de inspiración, me meto con el prototipo de evolución, donde hay cierta materialidad un poco más específica y me permite probar de manera rápida y barata. Y están los otros tipos de validación, en donde ya el material es un poquito más caro. Yo aquí me gasto 1000 lucas, yo aquí por lo general con el prototipo de validación yo le pago a alguien para que me lo haga. Por lo general los prototipos son feos, ¿ya? No hay mayor... un prototipo debe ser siempre funcional, se debe ver real, pero debe ser funcional. Acá, este tipo de prototipo de inspiración lo hice en un diplomado de codiseño, en donde buscábamos cambiar la materialidad y evitarnos tantos residuos como pasa con el producto. Entonces, si estamos pensando un nuevo tipo de envase monomaterial, en donde yo no gasto lucas en etiqueta, ni en tapa, ni en envase, etcétera, puedo unir galletas, jugo, yogur en un solo material para mandarlo con el niño al colegio. ¿Se fijan? Entonces, esto nos costó pensarlo unos 15 minutos y en hacerlo unos 5, a ese nivel, con tiempos de algunos diseñadores en el equipo y se puede hacer rápido. Ya esto lo hice y me demoré esos tiempos. Acá hay un tipo de prototipo de evolución en donde está mi amiga impresora 3D, que la pelo tanto, pero sí sirve bastante, en donde me permite trabajar un volumen y no meterme en otros tipos de procesos que pueden ser distintos, ¿ya? Y más caros. Este es un lápiz para ciego que lo voy a mostrar más adelante. Este prototipo de validación, como lo ven feo y todo, lo armamos en Perú para trabajo de tecnología en espárrago. Aprendimos de esto, aprendemos de acerca de las dimensiones. Los peruanos son mucho más chicos. Entonces, este prototipo lo tuvimos que ajustar en ese sentido, en altura y en tamaño, para ver si funcionaba o no en el proceso de packing de espárrago. Acá estamos en una cámara de frío en packing de espárrago en Perú. Y lo que ven acá, esto es una foto que la tomé cuando fui a la comida china en la Florida. Estaba esperando mi comida china. Llega un tipo en moto, el típico delivery, pleno calor, en enero, me acuerdo. Va dentro de la comida china y pone esta caja en el asiento. El tipo está prototipando de alguna manera y le pone esta protección al asiento para que no se le caliente en pleno verano. Entonces, ¿una acción de prototipar? Sí. Por lo general, podemos tener algún tipo de solución parche cotidianamente y eso es un acto de prototipar. ¿Es posible hacer eso? Sí. Si esto lo viera, por ejemplo, la gerencia de Rappi y pretende a lo mejor hacer protector en donde diga Rappi cuida a sus delivery, sí es factible hacer, también es factible hacer. Podemos prototiparlo en distintas materialidades, etcétera, etcétera, y todo nace porque el usuario lo toma como con lo que tiene a mano, que es una caja simple, lo coloca ahí y evita que se le caliente. Entonces, los productos más rebuscados o más básicos salen de este tipo de soluciones, ¿ya? No tengo que ser un marciano innovador, un MacGyver para las generaciones más antiguas o un genio de la NASA para hacer un prototipo y para tener la idea de un nuevo producto. No es necesario hacer eso, cualquiera lo puede hacer. Aquí tengo un caso de un cliente que es CEDETI y el proyecto se llama Cubo. Cubo, bueno, CEDETI es Centro de Tecnologías de Inclusión, que es de la Católica, y Cubo es un producto en el cual funciona como escritura para no videntes, ¿ya? Es un lápiz para ciegos.
En este lápiz yo coloco hilo, coloco una lana y esta lana se me va a pegar en mi pizarra, que es una pizarra de velcro, ¿ya? Entonces, este lápiz permite que los niños estén dibujando y a través de la textura puedan ver lo que dibujan, ¿ya? Entonces, me llamaron en esta imagen que estoy mostrando acá con el cursor. Ellos tenían hecho un lápiz en 3D, en impresora 3D, pensaban comprarse 10 impresoras 3D porque querían hacer 300 prototipos para regalarlo en colegio de niños con ceguera. Entonces tenían su carrete, colocaban y eso era así, enseñaban a los niños a colocar el hilo en el carrete, después armarlo acá y después cambiarle la punta porque la punta se gastaba. La impresora 3D es un tipo de filamento súper frágil que pasarlo tanto por el velcro termina gastándose, entonces el niño tenía que aprender cómo colocar la punta nueva. Entonces, este tipo de proyecto empezó con este concepto, que esto está hecho en poliestireno o plumavit, ¿ya? El diseñador lo hizo así en un principio, después mi cliente lo llevó a un luthier para que hiciera un lápiz de madera. Le quedó muy bonito, ocupó materiales nobles y todo, pero este lápiz salía 300 lucas hacer uno. Y el luthier no tenía tiempo para hacer, y no podía hacer 300 por la cantidad de tiempo que significaba hacerlo y por eso era tan caro. Entonces, yo llegué en una época en donde ya tenían, hasta acá hay año y medio de proyecto y no sabían si comprarse más impresoras 3D o cambiar el diseño y pensar en otro tipo de materialidad. Entonces dijimos, ya me metí, ajusté el diseño, lo hice en dos partes y pensé que un proveedor me podía hacer una matriz en silicona y hacer el vaciado en resina con fibra de vidrio. ¿Es factible hacerlo? Sí. Entonces empezamos a trabajar. Antes mi cliente tenía algo muy bueno, que era que testeaba lo que hacía. Entonces él ya sabía que tenía que hacer pruebas. Entonces se iban al colegio, se iban a varios colegios y presentaban el prototipo y el niño tenía que hacer una flor, un círculo y varias figuras geométricas. Y colocaban en una página Excel cuál era el prototipo y el diseño que menos problemas tuvo y los problemas que tenía, lo escribía. Me encontré con una planilla en Excel tremenda en donde ponían cada prueba, cuando por ejemplo se iban a X colegio y empezar a decir, en la prueba número 3 y 4 hubo falla en esto. Entonces medían, lo cual me parecía fantástico. Yo digo, tengo un cliente medio raro que sabe que midiendo esta cuestión tiene éxito o no. Y entonces en ese sentido hicimos el primer prototipo bajo este tipo de proceso y resulta que la resina se resbalaba en el velcro y resultó ser mucho mejor material. Entonces, después fabricamos las 300 unidades en resina y tuve que hacer el packaging, el manual de uso, etcétera, etcétera. Cambiamos también la materialidad en la tablet de velcro que teníamos. ¿Ya? Y en definitiva, si yo digo, ¿cuáles son los tipos de prototipos que hay acá? Yo acá tengo prototipos para idear, que son maquetas o esquemas o pruebas que son rápidos. Yo testeo prototipo y también está el mercado. Cuando tengo un producto mínimo viable de 300 unidades, lo someto ya con este packaging, ¿ya? Entonces, empezamos desde el principio hasta acá y ya se terminó el proyecto después de 2 años de trabajo. Entonces, en ese sentido, sirvió cambiar el foco en el proceso, pensando bien en el foco de las 300 unidades y después cómo paquetizamos esto, ¿ya? Tengo otro caso, cliente Grindor. Tengo un emprendedor que también tenía un fondo Corfo y tenía una aplicación que mostraba con cierto hardware cuando la planta tiene que hidratarse, a qué temperatura está, y el tipo me decía, yo puedo hacer pensar que la planta está en Hawái y puede crecer más y más rápido. Entonces tenía hecho, y lamentablemente no puedo poner esa foto, pero tenía hecho un prototipo extraordinariamente feo pero bonito a la vez, hecho en madera de pino,
funcionando los ventiladores para cultivo indoor de lo que sea. Él lo hacía de marihuana y de fruta también, ¿ya? Entonces, él decía, pero Iván, quiero hacer esto, pero quiero que sea algo bonito. Tenía hecho un esqueleto horriblemente feo, pero funcionaba muy bien. De hecho, tenía varios pedidos ya y no lo vamos a tener ahí hecho. Entonces, empezamos a ver qué tipo de conceptos visuales podemos tener. Algo como un escritorio, porque yo le decía, perdón, como escritorio, como un mueble. ¿Dónde queréis poner esta cuestión? Porque este es un producto que no existe. No, que esté en el living o que lo lleve. Era bien hippie el cliente que tenía acá. Entonces me dijo, no, pues es que pues sí, puede ser como para poner cosas también, pero en definitiva le empezamos a mostrar algún tipo de concepto y él le encantó el tipo de refrigerador bien vintage. Entonces, de este tipo... ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos en acero. Y estas 10 unidades la testearon durante 3 meses. Sacaron harta información con respecto a eso y salieron problemas de peso, alguna abertura, algún funcionamiento que no se veía muy bien ahí. Y dijo, ya, ahora quiero pasar al siguiente nivel, que es hacer esto, pero de fibra de vidrio, porque yo quiero hacer miles de esta cuestión. Entonces me tocó buscar un proveedor de fibra de vidrio y tuvimos que rehacer los planos nuevamente y empezar a pensar en otro tipo de proceso con otro tipo de posibilidad que me permite la fibra de vidrio. Yo tengo que generar ciertas costillas para que la fibra de vidrio no se torsione y que se mantenga estructurado, si estamos pensando en la puerta, por ejemplo. Y acá está el tipo de producto final ya. Entonces, desde aquí a acá son varios meses, fue casi un año de desarrollo del proyecto y en ese sentido, el someter a prueba, el escuchar a tu usuario, a tus clientes, te permite hacer gestión en base a eso. Entonces, me acuerdo que también testeamos los colores en ese sentido y él también le preguntaba a la gente cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, Grindr en ese sentido tenía una aplicación y una electrónica bien compleja. Había una empresa encargada de eso y teníamos que respetar muy bien dónde iban los ventiladores, los sensores y los planos para hacer el proyecto fueron bien complejos. Pero esos planos son para fabricación y pensarlo en tal acero, con tal proceso, después electropintado, el armado lo hacía tal persona. Entonces son problemas súper complejos y distintos, ¿ya? Tengo otro tipo de caso para Savia Espárrago, Perú, en donde acá hay como un resumen desde el inicio y algún aprendizaje varios hasta tener el producto final que es este que te ven acá. ¿Ya? Con savia espárrago, el cliente tiene un líquido que permite que el espárrago se hidrate y llegue totalmente hidratado al punto de venta. Entonces el espárrago que está en Perú tiene que aguantar muchos días, más de un mes, muchas veces, en donde el espárrago, cada atado uno compra atados de 500 gramos, medio kilo, pero resulta que los peruanos ponían 510, 515 gramos porque siempre se deshidratan para que llegue a pesar 500 gramos allá. Entonces, en ese sentido, el primer concepto era armar una bolsa para yo colocarla mediante una dosificación manual y coloco el gel en este tipo de envase. Al cliente le gustaba porque parecía un ramo de flores también, entonces le gustaba. Empezamos a ver qué tipo de soluciones mecánicas podíamos hacer, porque esta cuestión tenía que ser activado con el pie. Entonces hicimos algunos tipos de primeras maquetas o primeros prototipos, y estos están hechos con Lego, para ver cómo funcionaba la mecánica, porque era una máquina atadora y dosificadora a la vez. ¿Se fijan? Acá teníamos las primeras maquetas, vimos los mecanismos y empezamos a ver qué tipo de mecanismo de pata podía permitir
someter al espárrago, que automáticamente se colocaran los elásticos y después se colocaran la tecnología. Nos llevamos este mecanismo a Perú, allá lo armamos y empezamos a aprender de eso y teníamos este tipo de conceptos. Después con el cliente pensamos en que podíamos cambiar la introducción de la tecnología en otra parte del proceso y empezamos a ver de que es posible colocar el líquido en la caja, no solamente en los atados. Entonces fue necesario hacer una pistola dosificadora y la pistola dosificadora la diseñamos y la fabricamos acá en Chile y tuvimos que fabricarle... ¿Cuántas pistolas le hicimos a Gastón? Como unas 50, parece, el año pasado. Y también acá, lo mismo. Entonces tuvimos que buscar algún plástico de ingeniería, hacer esto en acero inoxidable, por dónde va la electrónica, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí hasta acá pasó bastante tiempo porque el cliente veía que en alguna parte del proceso en el packaging era súper complejo colocar la tecnología hasta finalmente que descubrió la mejor manera, que era esta con la pistola. Entonces, si no hubiésemos pasado por todo esto, difícilmente hubiésemos llegado a la solución final, ¿ya? Y en ese sentido es lo que les digo, o sea, buscar qué tipo de solución podemos tener ahora, probarla, ocupar materiales que tengan a mano rápido para hacer procesos baratos y aprender de eso, para gastarnos la menor plata posible al tiempo menos posible, para aprender de eso. Entonces, por eso digo que prototipar está en todo tipo, en toda la vida del proyecto. Entonces, en ese sentido, ese es el ánimo de estar probando rápido y barato, ¿ya? Y aprender del fracaso. Entonces, en resumen, después de todo lo visto, prototipar es estratégico en todo el proceso. No se maquetea o prototipa una sola vez. Se explora y se especula. Es un juego sin frustrarse. Y permite hacernos las preguntas importantes y relevantes si vale la pena seguir, ¿ya? Tengo que tener objetivos claros y medibles. ¿Qué debo medir? ¿Qué debo probar? Yo lo voy a probar con 10 posibles clientes, con 10 posibles usuarios, etcétera, etcétera, y tengo que tener esa métrica y someterla a esa métrica. Nos permite evaluar el desempeño o la performance o el funcionamiento por sobre el gusto personal. Siempre, siempre, cuando prototipamos cualquier cosa, cuando estemos inventando cualquier cosa, siempre el gusto personal va a estar ahí latente. ¿Cómo matamos el gusto personal en base al me sirve o no me sirve? Es someterlo a prueba con otro, ¿ya? Y escuchar a la otra persona. Con respecto al usuario, ¿cómo es, qué hace o qué usa? Vale la pena siempre estudiarlo muy bien. Cómo usa las soluciones que actualmente tiene, qué valora, qué dice puedo usarlo, cómo yo me fijo en qué tipo de experiencia de uso lo puedo someter. Siempre tener precisamente el usuario viéndolo, ¿ya? Y analizándolo y cerciorarse de escucharlo muy bien para aprender del usuario. Materialidad y fabricación, ¿cuál es el estado de madurez de mi emprendimiento? Es súper relevante. Materiales baratos, materialidad final, una parte o todo lo fabrico yo, busco proveedor. Tiraje, la palabra linda tiraje, que tiene que ver con cuántas unidades tengo que hacer. Entonces, si sé buscar bien la materialidad y sé acerca de qué proceso de fabricación voy a trabajar, es súper relevante para evitar perder plata, ¿ya? Importante, un éxito y un fracaso cuestan lo mismo en tiempo y en dinero. Entonces, por eso es relevante saber prototipar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Vamos, preguntas ahí. No, ninguna, están calladitos. Quiero oír algo como muy de lo humano. ¿Mm? ¿Cómo maneja la frustración? Si yo estoy enamorado de un producto, ¿cómo manejo eso de la frustración? Y me doy ese giro. Siempre con un ánimo de juego, porque tienes que tener en cuenta de que las reglas del juego es sin enojarse y sin frustrarse. Es jugar. Eso es un ánimo de niño de jugar y sin frustrarse. Lo importante es mirar qué aprendizaje podemos tener por lo que hagamos. Si metemos la pata o no metemos la pata, lo valioso está en el qué aprendizaje le damos, porque ocurrió ese error o mi proyecto se cayó en tal detalle.
lo importante es que ahora lo estoy viendo y antes no lo veía. Entonces, ya eso es ganar. Nunca vas a perder porque vas a adquirir experiencia por qué decisión tomar y qué no. Y esa falla valió poca plata. Ese es el principal espíritu que vale la pena tener, en equivocarse rápido y barato. Entonces, ese es el ánimo y tener la frustración siempre ahí controladita y cambiarla por el aprendizaje. Ese es el principal foco. Pero es parte del proceso, Marlena, o sea, dentro del proceso de desarrollo de producto, sí o Y de sí es un cualquier elemento, emprendedor también. claro, es un elemento que siempre vas a tener ahí. Entonces, como dice el Iván, es aprender a manejarlo, pero también es aprender a escuchar las opiniones. Lo que muchas veces pasa es que los tipos se frustran y tú le estás diciendo, oye, el producto que estáis sacando no está cumpliendo, no es el que el cliente eventualmente quiere. Y ahí es donde yo les contaba la vez pasada el tipo con el manjarate en la cabeza. No, pero es que tiene que ser así. Es que esto es lo que yo quiero, es que esto es lo que yo estoy buscando. Sí, pero la señal que te está dando el mercado, tu cliente, finalmente es otra. Si uno cuando desarrolla productos, no desarrolla productos para uno, desarrolla productos porque hay una necesidad latente al frente. Y si tú no eres capaz de entender que el cliente te está pidiendo A, pero tú quieres en tu cabeza B porque a ti te sirve B, estáis fritos. O sea, vaya a convivir con el fracaso de aquí a todos los productos que vayas a desarrollar. Entonces, por eso es importante que, como dice, uno vaya manejando la expectativa, pero también vaya entendiendo y se vaya moldando a lo que el cliente y el usuario también va buscando detrás. Por eso son importantes estos procesos de validación y, como decía Iván, este proceso de pivoteo o de iteración, de crear, medir y aprender, sobre todo aprender, ¿ya? Porque es un proceso donde uno va constantemente eh, aprendiendo acerca del cliente y del usuario. La Pame en el chat, y después voy contigo, Natalia, pregunta, Iván, ¿cómo calculo cuánto gastar en prototipos? Buena pregunta. ¿Hay ahí un monto, una caja chica que uno diga, no, sabes que me gasté todo lo que tenía, hipotequé la casa, el auto, la familia, y ya tengo Lo algo? menos posible y ojalá que salga gratis, si está en fase de idea. Ya, y más adelante, ya pensando en un desarrollo de producto, bajé la idea y ahora estoy viendo el producto mínimo viable, pensando en que tengo que hacer una validación comercial. Y me puede pasar lo que me decía Marlene, chuta, estoy validando con el mercado y el mercado me está diciendo que no, que no, que no. ¿Cuánta plata, si es que hay un monto, o hasta dónde me aprieta a mí el zapato para poder decir, ya, tal como dijiste tú al principio, me tiro del barco para abajo, cual Titanic, para poder salvarme, o me hundo con el Titanic encima? Primero tienes que saber qué proceso debe ser el definitivo para el mercado. Diga, el mismo ejemplo de la inyección versus el otro proceso que le hablé. Y pensar de que el mamut que se viene para cazar es grandote, eh, empezar a hacer pruebas pequeñas con el mínimo posible y que se acerque más a la realidad. Es como, no hay una receta para eso, pero sí, primero descartar con lo que tengo en la casa, si puedo ocupar algo para probar y fallar rápido, pero si ya estoy ya en una parte de validación comercial, vale la pena hablar con gente que fabrique, con algún posible proveedor y que la misma persona diga, ¿sabes qué? En vez de hacerlo en acero inoxidable, hagámoslo en acero común y corriente al carbono y esto lo pintamos, lo electropintamos y vamos probando de esa manera. Pero tienes que hacerte asesorar por alguien que sabe acerca del proceso que está trabajando. Es importante saber de que una cosa es el material que yo puedo tener para gastarme en prototipo y el otro es si lo voy a hacer yo o lo voy a mandar a diseñar y fabricar. Es súper complejo eso. ¿Cuánto es el máximo para arriesgar el capital en el PMB? Yo creo que eso depende de cada proyecto, pero por lo general debería ser lo más, lo menos posible. Pero un PMB, por lo general,
ya te muestra que estás en un avance ya no menor. Para llegar al PMB ya tuviste que haber pasado por varios tipos de prototipos rápidos y baratos y por lo general gratis. Entonces, ya cuando llega la decisión de hacer un PMB, es que ya tenéis varias experiencias y varias iteraciones en donde el olfato ya se va afinando y la incertidumbre ya se va acotando. Entonces, el PMB debería ser lo que salga a ser el PMB en definitiva. Entonces, si yo tengo un prototipo y digo, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar las lucas en esto y en esto y en esto no, tengo que tener en claro qué es lo que vale reducir en los costos o no. Me acuerdo cuando estábamos viendo la cocina, el cliente CTI en ese tiempo, FENSA, ahora, antes de que lo comprara Electrolux, les decía que gran parte de las lucas se le iban en los laterales en las cocinas porque en definitiva es acero que no se ve y poco se usa porque la estructura lo hace otra estructura interna en la cocina. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no lo sacáis? Porque nadie ve las cocinas. Entonces tenía ese sesgo de que no, pues, la persona va a ver una cocina pilucha por los lados, pero en definitiva es un costo que se tiene que asumir. Entonces, por lo general, para un tipo de producto, si yo digo cuánto es el máximo para regar en un PMB, sí debería ser el mínimo posible, pero contemplando en sí qué es lo que es necesario o no ahorrarse plata. Por ejemplo, acá. Nosotros para testear este PMB en Perú, mandé a fabricar el mecanismo. Compramos el MDF en Perú y lo armamos en el hotel con el cliente. Y este fue el que llevamos a otra ciudad a prototipar. Entonces, esto valió la pena fabricar y esto nosotros asumíamos de que se iba a ver feo, pero iba a funcionar para testear las medidas. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, la, yo sé y armo una estrategia para decir, aquí no me voy a ahorrar plata y si lo que me ahorro lo hago de acero aunque se me oxide, porque esto originalmente debería ir en acero inoxidable, pero hacerlo en acero inoxidable son 20 o 30 veces más de lo que me puede salir hacer esto en acero ordinario al carbono que se me puede oxidar después, pero yo sé que se me va a oxidar, sé que tiene fecha de inicio y fecha de término este prototipo. ¿Te fijas? Entonces, vale la pena ser súper estratégico en decir, ¿sabes qué? Esto va a ser en material barato y esto no porque se me cae esto y aquí ya no funciona mi proyecto. Sí, Yo bueno, no compraría una cocina pilucha. sí, ahí, y al tiro, Natalia, te doy la palabra. Por ejemplo, Corfo tiene una línea que es el CREE Valida, y que justamente si hablamos de monto, Corfo le da a las empresas hasta 100, 120 millones de pesos justamente para poder hacer ese ajuste del prototipo, pero ya pensando en un MVP que está más cerca del mercado. Entonces, ahí el Estado de cierta forma te pone plata, más el aporte obviamente que tenga proporcional la empresa, para justamente dejar este desarrollo. Si es que le quisiéramos poner un monto votado entre 100 y 120 millones, que es lo que eventualmente da el Estado para este tipo de proyectos. Ahora, tal como dijo Iván, si me tengo que gastar el oro y el moro para poder hacerlo, lo tengo que hacer porque es la única forma que eventualmente pueda tener un producto terminado, si no, se me va a caer a la mitad. Natalia, ahora sí. Ya, me voy a valer de las palabras, Sebastián, que dijiste que le saquemos el jugo a Iván. Así que le quiero hacer unas preguntas así como más personales, en realidad. ¿Casado soltero? No, mentira. Eh, Mira, a mí me cuesta muchísimo algo que Catherine, una compañera del curso, ella tuvo una idea de negocio, la llevó a cabo, la está financiando y todo el cuento. Yo soy súper creativa, tengo la capacidad para también inspirar a las otras personas que se suman a las ideas que se me ocurren y vamos perfeccionándola en conjunto. Pero no sé vender, no sé vender. Entonces, en esa otra etapa, cuando tú ya tienes algo, tú has hecho todo el proceso, sabes que funciona, sabes que hay un mercado,
pero no sé a quién ir a ofrecérselo. No sé cómo se vende. No sé cómo se vende. ¿Cómo en esa etapa, cómo lo hacen ustedes? ¿Contratan a alguien para que lo vendan? Porque esto obviamente es un servicio, yo soy del área de educación y, y el hacer todo este proceso es costo cero. Todo este proceso de design thinking es costo cero, pero las lucas para, o sea, no sé cómo se vende, cómo lo hacen. La gente que es experta, que sabe que ha trabajado con personas en proyectos. Yo vendo y aseguro el proceso. Es como, en definitiva, es mostrar que las cosas no se hacen de la nada. Y yo le digo a mis clientes, yo te acompaño en este camino para desarrollar algo que le va a hacer bien y y que te va a comprar tu usuario o tus clientes. Entonces, en ese sentido, yo lo que aseguro es la metodología, ¿Ya? que me asegura acercarme más al óptimo como resultado, ¿te fijas? Y aprender de eso y tener mi red me ayuda bastante. O sea, yo trabajo con varios proveedores por proyectos súper puntuales. Hay cuestiones súper específicas como la fibra de vidrio que les dije, y en ese sentido, yo como profesional me da valor el tener esa red porque es la que aseguro y después yo hablo con los viejos y yo les entrego el proyecto a mi cliente llave en mano. ¿Te fijas? Él no tiene que estar haciendo la supervisión de la fabricación, sino que la hago yo. Yo hago los planos, yo me aseguro de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, si tienes ya hecho un proyecto o si tienes ya pasaste por el proceso creativo, igual ya escuchaste a tu gente, ya sabes ya qué es lo que esa persona valora, puedo ponerle un valor a eso y ver si la persona me compra o no. No sé si estoy caro, no sé si estoy barato, pero en definitiva, en base a eso, tú ya si tienes a tu segmento definido, es cosa de probar. Ya, porque mira, por ejemplo, en el caso mío que me pasa siempre, y después termino dejando las cosas gratis para la U. Ujú, Eh, eh, sé que funcionan y todo, pero no sé a quién vendérsela, o sea, no sé cómo llegar, no tengo el usuario, finalmente el usuario es X, pero el comprador es otro. ujú. Ponte tú, el comprador sería una casa de estudio, sería, no sé, pues, no tengo idea de qué otra alternativa hay ahí, la Dita también que trabaja en temas de innovación y todo, a lo mejor lo saben. Pero, ¿cómo se hace eso? Como para convencer a la persona que, que va a vender. Por ejemplo, y te entiendo la idea perfecto. Claro, tengo todo probado, está todo funciona ok, perfecto. Tengo las personas que tienen que venderle la cuestión, porque yo tendría que invertir plata, no tengo el respaldo de una casa de estudio, no tengo el respaldo de un instituto, no puedo dar certificaciones, etcétera. Pero como dar, ¿de dónde saco la plata? No voy a estar haciéndolo gratis toda la vida. Es que Para ahí, que, ahí, Natalia, yo creo que el punto clave detrás es el concepto de propuesta de valor. Tú puedes tener un proyecto, un producto, un servicio que es bacán, de cómo lo armaste, de cómo lo desarrollaste, pero si el cliente o eventualmente el usuario no le ve valor a lo que yo estoy haciendo, y no un valor monetario, sino un valor de percepción de lo que tú me estás entregando, no lo vaya a poder vender por nada. Y ese es un elemento súper clave, sobre todo cuando uno diseña productos, servicios y vende productos y servicios. ¿Cuál es el valor que yo eventualmente le estoy entregando a mi cliente? Por eso hay que identificar bien, previamente, cuál es el mercado. Hay que hacer todo ese levantamiento de qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que ellos están buscando. En base a eso, uno comienza este proceso de creación de productos o co-creación de productos. Vamos trabajando en conjunto para ir afinando la ruta en qué es lo que estáis esperando y qué es lo que estáis buscando. Pero lo más importante es que ellos entiendan de que tú le estás entregando un producto, un servicio que tiene un valor detrás y que ellos perciban el valor de lo que tú les estás entregando. De que lo que tú le estás entregando es mejor que las alternativas que existen. Inclusive si es lo mismo, pero algún elemento diferenciador tienes tú que hace que en realidad te elijan a ti
por sobre el resto. Entonces, por eso es importante que esa percepción de valor al momento de vender quede súper clara. Y quede claro desde el desarrollo del producto que yo hago, como también el pitch y la forma de venderlo. Esto yo se lo explico a mis estudiantes también de una forma súper simple. Cuando uno está recién entrando al mundo laboral, tú competís con todos tus compañeros de la U. Y tú lo primero que hacís es mandar el mismo currículum a todas las empresas. No. Y es un error que también es hasta el día de hoy. Pero no, pues, resulta que cada empresa está buscando un valor distinto en cada una de las personas. Por lo tanto, tú tenés que acomodar, de cierta forma, tu oferta de valor a cada una de estas empresas. En el desarrollo de productos y servicios y de venta de productos y servicios, lo mismo. Yo, con cada empresa, con cada cliente, tengo que ser capaz de mapearlo, de sacar una radiografía y decir, ya, este tipo quiere esto en particular. Por lo tanto, tengo que preparar mi pitch o la forma en la cual yo lo voy a abordar para que el tipo en realidad lo deje engatusado y me vuelva a llamar. Pero si voy de una forma plana a tratar de venderle a todos lo mismo, la percepción de valor no queda claro para el otro tipo. Entonces dicen, es más de lo mismo. ¿Ya? Y eso pasa mucho con emprendedores, pasa mucho con empresas, que dicen, chuta, ¿por qué este producto siendo tan innovador no me lo están comprando? Bueno, es que no estáis sabiendo llegar al cliente, pues eso es porque el cliente no está percibiendo el valor de la tecnología que tú le estás ofreciendo. Más allá del empaque, más allá de que sea bonito, más allá de que sea feo, es cómo lo estás haciendo para llegar a ese cliente en particular. Y ahí es importante levantar justamente qué es lo que ellos están buscando en este proceso de empatía, que lo vimos al principio, si utilizamos la metodología del Design Thinking. Bueno, vamos a entrevistar. Yo creo que muy pocas personas van y le tocan la puerta a las empresas y les dicen, oye, ¿qué es lo que estáis buscando? Ahora se está dando más, por estos, como les dije la semana, el martes pasado, por estos desafíos de innovación, donde las empresas dicen, oye, necesito esto. Ya, pero se dio esta dinámica del necesito esto, porque en realidad no muchos iban a tocar la puerta de las empresas para decir qué es lo que estáis buscando. La universidad ahora también se está acercando hacia las empresas. Oye, yo tengo esto, y si lo llevamos ahora al mundo más universitario, yo tengo estas tecnologías. Gracias a eso también salieron las oficinas de transferencia y todo lo demás. Entonces, la universidad hace este tipo de investigación, hace que en este tipo de investigador está por este lado. Mira, esto es lo que te podemos ofrecer. Hagamos algo. Y es donde salen estos famosos modelos push y pull de lo que yo ofrezco versus lo que el otro me está buscando de tecnología. ¿Ya? Pero por eso es importante el saber, no hay una receta para decir, oye, si tú juntas A con B, tienes el éxito garantizado. No, porque además de esto, hay que sumarle todo lo que pasa en el entorno, político, económico, social, tecnológico. Caso más fresco, pandemia. La digitalización de los negocios era cero y se avanzaron 20 años en un año, porque nos vimos obligados a digitalizar un montón de cosas. Entonces, ¿cómo presentamos la oferta hacia el cliente, el usuario? Netamente de cómo yo soy capaz de leer cuál es la oferta o la propuesta de valor que el tipo que está al frente quiere escuchar. No sé qué miráis tú ahí, Iván, al respecto, tú que has visto más. Yo creo que, sobre todo si estamos hablando así como en el proceso de empatizar, vale la pena empatizar bastante, que empaticen contigo también, de tener, por ejemplo, algún tipo de usuario o posible cliente en el cual te ayude a este proceso de investigar y sea como tu primer cliente cautivo, en la cual a lo mejor, ¿sabes qué? Por ser tú mi primer cliente, a lo mejor te lleva cierto por ciento de descuento, por ejemplo, va a tener ciertos beneficios para trabajar conmigo y de alguna manera desde el principio de empatizar se están acompañando mutuamente porque él también ve que puede tener posibilidades contigo. Entonces eso también sirve mucho, pero no hay una receta y es súper complejo ofrecer servicio. Y en definitiva, a mí me pasa por lo general y sobre todo me ha tocado harta empresa en donde la persona a cargo está súper enamorada de su proyecto y su cuestión así. Y digo, este tipo no lo quiero como cliente y no es mi tipo de cliente. Prefiero no enojarme después y decir, ¿sabes qué? Mejor no. Y me pasó con varios, ya con sus buenas lucas para hacerlo, o sea que no hay por dónde. No escuchas, porfiado, no es mi tipo de cliente. Ujú. Y en ese sentido son varios tipos de
de cosa o de feeling, como le puedas llamar, pero en ese sentido se da eso. Sí, mira, no había pensado eso del mapa de empatía con las empresas, Ujú. sino que con los usuarios final. Siempre lo he pensado, pero no con las empresas que comprarían ese servicio para ellos vendérselo a los usuarios finales. Claro. Sí, eso se hace, pues eso se hace Mm. cuando, por ejemplo, en la universidad, cuando uno hace acuerdos de colaboración con empresas, lo que tú haces en particular es que la empresa te dice, mire, yo necesito desarrollar esto en particular, uno ve dentro de la universidad qué investigadores están asociados a esa área y lo que uno hace ahí es un acuerdo complementario. Muchas empresas inclusive te pasan plata y te dicen pago por ver. Te pasan cuánto necesitáis para hacer un ensayo, un prototipo, lo que sea, listo, te lo pago. Y lo validamos acá en campo. Ahí la oficina de transferencia a lo mejor debe saber más acerca de esos casos, pero eh, una vez que uno desarrolla o el investigador desarrolla ese producto, ese servicio, después sale toda una ruta porque la empresa dice, oye, ¿sabes que me interesó? Funciona, está validado, chuta, veamos un acuerdo, transferencia, lo que sea. Pero ahí uno va levantando justamente ese interés. Pero sí, se pueden hacer mapas de empatía, todas estas herramientas se pueden hacer al nivel que ustedes quieran. Y esa es la magia y eso es lo entretenido del design thinking. Se pueden hacer también mapas de stakeholders, de tomadores de decisión. Ya, yo tengo mi producto, mi servicio, alguien me lo va a comprar, pero ¿de quién depende? ¿A quién más necesito para que mi cliente o quién influye en el proceso de compra de mi cliente o de mi usuario, finalmente? Entonces, hay varias herramientas que eventualmente se pueden ocupar, por lo menos las que vimos acá, son herramientas, por así decirlo, con carne de perro. Entonces, se pueden ocupar para cualquier ámbito en cuanto al desarrollo de productos o servicios. Profe, eh, quizás Natalia debiera darle una mirada a lo que son las licitaciones que a veces pone la universidad, que es justamente el tema de innovación, emprendimiento, porque ahí indican claramente qué es lo que necesitan ellos, qué servicios puntualmente ofrecen. Pero yo también había pensado que Natalia estaba confundida entre el cliente y el proveedor. Nosotros si vamos a hacer un prototipo, sabemos que alguien ya lo necesita y lo que vamos haciendo es llegar a un PMB con toda esa empatía, con el testeo, y finalmente hay alguien que me va a comprar el prototipo. Eso lo entiendo. Yo no voy a hacer una producción grande y voy a seguir vendiendo en el mercado. Yo me estoy dedicando a hacer el prototipo y vender mi PMB. Ahora, si yo quiero pasar al otro lado, ya tendría que empezar a generar una empresa con otros profesionales, otro equipo de trabajo, porque ya me pasé del diseño a la venta. Y es otra función. Entonces, yo sí, yo por lo que veo, lo que presenta Iván, el trabajo fuerte está en el prototipo y en llegar a este PMB y vendérselo al cliente. Ahora, por lo que veo también, el cliente no solamente le pedía uno, le pedía 10, le pedía 100, pero llega hasta ahí el trabajo del prototipador o yo sigo con mi cliente de la mano y hago esto de la empatía y sigo trabajando con él? Esa es una pregunta. Lo otro que quería preguntar, ¿en qué momento me doy cuenta que tengo que abortar el proyecto? Iván, toda ¿Ya? tuya esa respuesta. La primera pregunta sí, se sigue para después. ¿Ya? De hecho, el mismo cliente que estamos viendo acá con la uva, esto fue el proyecto 2005 y hasta el día 2007, creo. Y hasta el día de hoy sigo trabajando con él con los espárragos. Entonces vamos desarrollando una relación de confianza en donde él me dice, necesito esto y me deja área libre para yo proponer. Y sabe que yo me puedo hacer cargo de la fabricación de ciertas cosas y sabe cuándo llamarme. Ya es una relación de confianza. Pero sí, debería seguir. Y en ese sentido, claro, mi pega es vender confianza y garantizar que el proceso se está haciendo de la mejor manera para que el prototipo sea lo más cercano al ideal final que puede tener mi cliente, ¿ya? Y la segunda pregunta, ¿cuál era?
¿En qué momento me doy cuenta que debo abortar un proyecto? Importantísimo saberlo. ¿Cuándo? Cuando ya ha pasado mucho tiempo y no hay venta. A mí me sirve que esa sea la soga al cuello que declare todo. Si ya tengo los recursos, hice las pruebas, probé con tales usuarios, intenté venderlo, no hubo caso. En definitiva, si estoy gastando mucho tiempo, plata, no estoy obteniendo ingresos y no hay venta, debería ser abortar, dedicarme a otra cosa. Y así a sangre fría, no, más rollo mental no, es como ser súper práctico en tomar esa decisión. Y no es malo, para nada. Entonces, a mí me pasó con varios emprendimientos en donde me acuerdo que una vez empezamos a hacer muebles de lujo. Ya hacíamos un render bacán, teníamos ya presupuestado varias cosas. No vendimos ni uno con mi socio porque habíamos armado una tremenda página web, pero en definitiva, para tener el mueble de lujo la persona lo tiene que ir a ver. No sirve venderlo online. Y no estábamos en época de pandemia como para vender un sofá muy caro en ese sentido. Y ya llevamos 3, ¿cuánto fue? 6 meses y no vendíamos ni uno, así que mejor chao. Y en ese sentido, seguimos tan amigos, pero en definitiva, claro, hubo harta inversión de tiempo en diseñar, en cotizar, ver el tipo de tela, hacer el material, pero en definitiva sabíamos que ese era el riesgo. Pero en ese sentido, empezamos al revés. Podemos haber probado con uno y ahí mismo fallamos en ese sentido. Y fracasamos y lo que sí nos salió una ambientación. Hicimos ambientación, teníamos proveedores, hicimos una ambientación de un departamento completo, pero fue lo único. Muebles de lujo no vendimos, para nada. No podíamos competir con el distrito de lujo que hay actualmente. Tipo, ahí en ese sentido, ahí es donde calza también las métricas y el criterio de éxito de la empresa. Mm, De poder decir, ya, si yo de aquí a 6 meses no vendo ni uno, cerramos. Porque lo que pasa es que uno, cuando está aprendiendo, y probablemente le pasó al Iván, también, y también lo dijo ahí dentro de la presentación, uno se enamora de la idea. La idea es buena. Está ahí en el mes 6 y miráis para el lado. Oye, la idea es buena. Aguantemos 2 meses más. Ya, pero 2 meses más es plata y tiempo que no tenemos. Ya, pero pidamos un préstamo. Y ahí es donde aparece esa curva. No sé, Iván, si podéis poner la tercera diapo del Valle de la Muerte, ¿qué se llama? En emprendimiento. Y se llama por lo mismo, como dice ahí, porque todos los emprendedores en la guatita abajo, ahí, ahí se gastan todo lo que no tienen, sacan todos los fondos de Corfo, de todos lados, hipotecan auto, casa, señora, se hijo, endeudan bastante. todo lo que tienen y lo que no tienen también, Mm, justamente por ese sueño. Pero tiene que llegar un momento en donde uno dice, ya, pues, hasta aquí nomás. Y ahí es donde uno ve los casos de emprendedores que fallan, que cuando uno habla con ellos dice, no, yo no emprendo nunca más porque me fue mal. Sí, pero no supiste parar tampoco. O sea, no, tú no te fijaste como empresa una métrica, un criterio de poder decir, ya, si no vendo unidades de aquí a un año, compadre, cerremos, cerremos. Y esa guatita después cuando empieza a subir, cuando dice salida, son cuando van apareciendo las primeras ventas de la empresa. Pero a pesar de que tú tenés primeras ventas de la empresa, igual estáis con flujos de caja negativos, seguís debiéndole al sistema, ¿ya? Hasta que se intersecta con esa línea donde dice tiempo mm. y este famoso break-even o punto de equilibrio. Ahí recién estamos en cero, recién. Pero para que un emprendimiento, y sobre todo emprendimientos tecnológicos, ya llevándolo ahora al diplomado de gestión, los emprendimientos tecnológicos o las empresas de base científica tecnológica, o una empresa digital poder llegar a ese break-even va a ser en 1 o 2 años, si hablamos de desarrollo, de aplicaciones, etc. Pero imagínense para una empresa que es de base científica tecnológica, donde tiene que generar una patente detrás, donde tiene que ver todos estos acuerdos de confidencialidad, MTA, etcétera, en el tiempo, donde el desarrollo
del I+D para encontrar la inmortalidad del cangrejo, son años y son fondos que te consumiste hacia atrás, y ahora tenéis que darle un uso a esa inmortalidad del cangrejo. ¿Quién quiere ser inmortal? Esa es la pregunta que hay que empezar a hacer hacia afuera. ¿Quién me lo va a comprar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a empaquetar? Entonces, para empresas de base científica tecnológica es más difícil el camino todavía. Son por lo menos unos 10 años en general el desarrollo. En lo que les decía a Natalia, en comprobar esta propuesta de valor. Oye, yo tengo una pintura que lo que hace es que cuando yo pinto la pared, funciona igual que la fotosíntesis y me transforma el CO2 en oxígeno. Compadre, tenéis que demostrarme eso. No, es que yo tengo una prueba que hice a escala de laboratorio. Ya, pues y ahora tenéis que escalarlo a industrial, porque escala de laboratorio es distinto a hacerlo en una pipeta, en un material Meyer de 1 litro, es distinto a hacerlo ahora en un shot de 20 litros o en un reactor. Y es tiempo, y es plata. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos, sobre todo para empresas de base científica y tecnológica, son mucho más lentos, requieren muchas más validaciones. Y sobre todo, como avanza la tecnología, ustedes ya han visto que los cambios tecnológicos hoy en día es más rápido, entonces esa pintura, probablemente que yo hice el año pasado, hoy en día tiene que ser un spray. Chuta, a ver cómo lo hago. ¿Cómo lo hago ahora para todo lo que desarrollé acá, poder transformarlo en otro elemento en particular? O sea, eso con respecto a la segunda pregunta. Y en la primera pregunta que le hacía a Marlene Gall con respecto a qué pasa, hasta cuándo paramos con el tema de los prototipos, yo te diría que nunca, porque las necesidades del mercado cambian, por lo tanto uno tiene que ir adaptándose a esas necesidades del mercado. Por lo tanto, siempre va a tener que estar probando cosas nuevas. Porque si no, va a llegar un punto en que tu ciclo de vida del producto, que es una curva S al final, se estanca y tú llegas a un plató. Y eso quiere decir que, chuta, ya no hay más innovación detrás. Hasta que sale otro producto nuevo y volvemos a este ciclo de vida del producto. Y volvemos a tener un punto de cierta forma exponencial y donde, oye, la tecnología ahí está al 100. Pero si no, empresa que no innova, empresa que no cambia, empresa que muere. Y ahora los tiempos de muerte de las empresas son mucho más rápidos. Antes uno podía decir, no, tengo el lujo de tener una tecnología que me da tiempo para por lo menos 10 años estar top en el mercado. Si ustedes ven, los celulares hoy en día, el famoso, el de la manzana, todos los años saca algo nuevo detrás. Las teles, o sea, todas las teles hoy en día, todos los años hay una tele nueva y queda descontinuada. Entonces, la tecnología que hay detrás está pero corriendo. Entonces, no nos podemos quedar ahí mirando los laureles de no, asegurándonos de que tenemos tiempo, porque lo que menos tiempo hay, sobre todo en desarrollos tecnológicos, es súper acotado. Ahí, esa clase de perspectiva se la voy a dejar, grabada y les voy a mostrar un estudio de Gartner del 2022, hace poquito, con respecto a cuáles son las tecnologías que vienen. Si ustedes ven hoy día, pura tecnología digital en temas bancarios. Es lo que más está hoy en día en boga. Y sobre todo inteligencia artificial, machine learning, o deep learning también. Va para allá la micro. ¿Ya? Y ahí les voy a mostrar el gráfico de que estas tecnologías hay interesantes. Más preguntas con respecto a prototipos. ¿No? Parece que no. Parece que no. Yo quería hacer una última pregunta. Uh-huh. La verdad que no escuché bien qué profesión tenía Iván, pero parece que la profesión de base aquí no interesa, sino que interesa la motivación que uno tenga por emprender, por innovar, por ir perfeccionándose. Y da lo mismo si yo soy ingeniero, si soy abogado, si soy médico, aquí es la creatividad, es la innovación lo que interesa. Pero igual yo creo que uno debería tener un equipo de base. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos profesionales con los cuales uno debiera estar ahí involucrados para tener éxito en el proyecto? Porque yo puedo ser muy creativo, como dice Natalia, pero ¿y si no tengo mi equipo de trabajo? Sí, de profesión soy diseñador industrial, pero siempre fui bien busquilla y aprendí a hacer
gráfica también, he hecho marca, web, y he ofertado por lo general a mis clientes, por necesidad tuve que aprender a vender también y a generar ofertas desde eso. Y en definitiva, siempre tienes que tener tu red de apoyo para lo que sea. Entonces, te armas como un articulador de proyectos y manejas a tu equipo. Y ese es el equipo que tienes que saber bien a quién acudir. O sea, si me toca hacer un prototipo como lo mostré con el proyecto Kubu, ya sé a quién le tengo que pedir eso. O sea, el know-how es súper relevante. Te permite no perder tiempo y enfocar bien a dónde tienes que disparar, porque te equivocas y es complejo equivocarse en ese sentido. Y claramente no, sí, importa la profesión, pero no tanto tampoco, pero sí vale la pena tener una buena red de apoyo. Y para cualquier emprendedor debería tener una red de apoyo de fabricación o de programación, independiente, va a depender del tipo de proyecto que sea. Y tener también un área comercial que sea relevante para saber tener conversaciones de marketing y ese tipo de cosas que van a ayudar a la venta. Tienes que saber también que tienes que pedir ayuda si quieres hacer una campaña en redes sociales, qué narrativa hablar también, qué nombre ponerle al producto, qué tipo de texto tiene que tener tu página web. No podéis hablar ahora acerca de misión y visión si esa cuestión está obsoleta. Entonces, hay que ser súper estratégico en saber qué decir y cómo decirlo. Entonces, en ese sentido, tienes que tener gente seca en áreas comerciales y técnicas Ujú. y articular tu propia red en eso. Yo creo que eso es súper relevante, saber a quién llamar y a quién pedirle ayuda. Sí, y eso también responde a los momentum que va a tener el proyecto en particular. Cuando uno parte un proyecto, un emprendimiento, una empresa, es un circo pobre. O sea, es el león, la silla, el señor Corales, el látigo, la cabrita, Sí. todo. Pero llega un momento en el juego, y nosotros lo hemos visto con Iván, de que muchos emprendedores cuando parten haciendo sus productos, sus servicios en particular, son súper buenos en la parte técnica. En la comercial, multiplicados por cero. Y se lanzan a vender. Y cuando se lanzan a vender, meten las patas. Porque como no saben vender, entonces queman y se queman ellos también. Entonces, es importante que si tu proyecto, tú ya estás como en esa fase de desarrollo, ok, tú dedícate a la parte técnica, busca a alguien que se dedica a la parte financiera, porque ustedes no lo crean, muchos de los proyectos o de las platas que se devuelven en Corfo es porque justamente los proyectos o los líderes de proyectos son los señores Corales. ¿Saben la parte técnica? Pero ponerle, hacer boletas o facturas y rendirle en el servicio de impuestos internos, no tienen idea. Y terminan devolviendo plata. Entonces, cuando ya el sistema empieza a crecer y empezamos a manejar platita, pongamos un contador. Cuando tenemos que empezar a hacer, de cierta forma, buscar prospección de clientes, bueno, busquemos a alguien que sepa cómo es el proceso de prospección de clientes y hacer llamadas en frío y llamadas en caliente y tener a este gestor que vaya a buscar. Si tengo otro que, por ejemplo, que quiero internacionalizar mi proyecto, bueno, me hago asesorar por. Si quiero armar un case, o quiero armar una caja, o quiero armar cualquier cosa de diseño, bueno, un diseñador. Pero aquí la clave es pastelera tus pasteles según el momentum en el cual esté el proyecto. Que si tratamos de abarcar mucho, al final vamos a perder como en la guerra porque tratamos de hacerlas todas, pero en realidad no las podemos hacer todas. Si nuestra pega es ser técnico, seamos técnicos, seamos técnicos. Por eso es importante el team building cuando ustedes arman el equipo, decir, oye, necesito para esta etapa, primera etapa de desarrollo, de bajar la idea, ya necesito Juanito y Pedrito, listo. Paso esta etapa, valido, levanté fondos, estoy logrando buenos acuerdos, bueno, necesito a alguien que en realidad vaya justamente a cerrar esos acuerdos. Porque si voy yo técnicamente a hablar con alguien comercial, al comercial no le va a interesar la parte técnica, le va a interesar dame datos, dame números.
cuál es el TIP, cuál es el BAN, cuál es el WAC, y toda esa chacalada de cosas que eventualmente el técnico va a entender, porque él sabe más acerca de la tecnología. El valor de esto técnicamente es A. Comercialmente, chuta, no me puedo meter a una discusión ahí porque a más remate les va a pasar, o puede que les pase que les metan la mano en el bolsillo y técnicamente terminemos diciendo cuál es la receta y nos puedan copiar, porque eso también es una realidad que pasa con el tema de las patentes. Si yo voy a una reunión comercial de forma técnica y no entiendo muy bien cuál es de cierta forma, cómo se hacen estas rondas de negocio, puedo estar metiendo la pata y hundiendo más mi negocio, más que tirándolo para arriba. Ya, y ahí hay una pregunta detrás de Marcelo. La misión y visión obsoleta. ¿Por qué? ¿Qué eventualmente es lo nuevo? Uno. Y por otro lado, si Iván ha tenido experiencia donde la materialidad sea la innovación. Sí. A ver, parto con misión y visión está obsoleta. Por supuesto que está obsoleto porque ya la gente, sí, por algo ya no se colocan en las páginas web visión y misión. En general, la gente apuesta a la experiencia y a la filosofía de la marca. Es netamente el aspecto emocional que la marca se vende y la persona compra la experiencia en sí. Entonces, para ese tipo de ejemplo, pensemos en marketing un poquito más actual acerca de pensar cómo la visión y la misión, que en definitiva eran de repente textos más grandes que otros, pero en definitiva no embarcan a nadie. Entonces, la filosofía o el propósito, como lo pone Natalia, también tiene que ver con eso, tiene que ver acerca de la experiencia de la marca. El marketing actual habla en base a eso, habla acerca de la experiencia y las emociones. Y hay palabras y conceptos como propósito, filosofía, es lo que embarca a la gente. Coca-Cola vende la máquina de la felicidad tiempo atrás y siempre está actualizándose en base a eso. No son misión y visión de la Coca-Cola, es hablar acerca de la experiencia. Lo mismo ocurre con los perfumes y eso se ve súper bien en el tipo de publicidad. O sea, ¿qué es lo que te embarca? Es la narrativa que llega a tus emociones. Por lo general, la gente se capta eso y en definitiva uno compra respecto a las emociones. Por eso la narrativa tan empírica y tan certera como hablar de una misión y visión que uno piensa que tiene que ser esa estructura, eso ya por lo general no se hace. Eh, la, la base está en hablar acerca de las experiencias de marca. Y la pregunta, ¿ha tenido experiencia en productos donde la materialidad sea la innovación? Actualmente, el ejemplo que di acerca de la inyección y lo otro, sí. En eso estoy ahí peleando todavía con mi cliente en donde ellos piensan que se puede hacer un proceso y otro y quieren que prototipemos un envase para sándwich de eso, pero tampoco me da, esa persona me da pruebas de que puede aguantar ciertos procesos bajo ciertas temperaturas y esfuerzos mecánicos que yo necesito como input para yo ponerme a diseñar. Entonces le devolví la pelota para que lo haga en base a eso, para yo saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando la materialidad es la innovación, es necesario hacer muchas pruebas mecánicas, someterlo a, a pruebas. Entonces, para hacer un termoformado se necesita varios centímetros y por lo general son metros de plástico que ese plástico se va a deformar con la presión y con la temperatura. El emprendedor tiene una tablita de 10 por 10 centímetros. Es imposible hacer un tipo de prueba con ese tipo de tecnología, con esa escala. Entonces lo mandé a hacer ejemplos de láminas grandotas para poder hacer eso. Pero por lo general se da eso. Cuando la materialidad de la innovación tiene que haber y someterse a pruebas y a hipótesis, este tipo de experimentos para ver de que si es posible bajo este tipo de deformación y cómo actúa en base a este tipo de deformaciones mecánicas, ya, el material. Y les dejé en el chat un emprendimiento en el cual nos tocó trabajar con Iván que se llama Bimor, que son unas palmetas para el área de la construcción, que lo que hacen eventualmente es justamente transformar el CO2 del ambiente en oxígeno. Y ahí es un juego de materialidad, pero increíble. Tamaño de la palmeta, dimensiones de la palmeta,
desde un punto de vista más de diseño, desde un punto de vista más técnico, cuál es la capacidad de carga que va a tener la palmeta eventualmente para hacer este intercambio gaseoso de tren. ¿Ya? Yo creo que estamos en la hora. Iván, agradecido por la experiencia, por los tips, por el tiempo, por haber participado acá en esta clase. Y a los demás chiquillos nos vemos el martes, también a la hora. Vamos a hablar con Gastón García. Gastón es emprendedor serial, innovador de tomo y lomo, y nos va a contar la historia de cómo él armó este producto que se llama Savia Grapes, que contaba Iván, que va directamente a la uva para que se mantenga turgente durante el proceso de transporte en el barco y no llegue como pasa al lugar de destino. Es como el proceso. Y cómo él también se dio cuenta de que en el mercado no solamente pasaba esto con la uva, sino que también con el espárrago. Y cómo desarrolló la innovación justamente y la transformación de este producto de un dispositivo pequeño de no más de 5 centímetros a transformarlo en el producto que mostraba ahí Iván, de tener todo un sistema de packaging en una caja en particular para que los espárragos también lleguen turgentes y no lleguen latigudos, por ejemplo, a China después de 20, 30 días adentro del mar. ¿Ya? Así que nos vemos el próximo martes. La clase va a estar grabada. Las notas yo creo que se las voy a estar subiendo el lunes. Les voy a dejar en Excel. Van a estar los puros root, no nombres. Así que ahí se tienen que buscar con el root, igual que en la clase, ahí pareció un muro de los lamentos, ¿cierto? Ya, profe. Llegan a poder ver los datos. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo compartido. Sí, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Ya. Cariño, gracias Natalia y Marlene también por participar. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, Seba. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.